Mucha gente piensa que un presupuesto es, no sé, una hoja de cálculo, una lista de gastos, casi un castigo, ¿no? Sí, totalmente. La palabra asusta. Pero, ¿y si te dijera que en realidad es una historia? La historia de cómo usamos nuestro dinero para construir, bueno, la vida que de verdad queremos. Esa es la idea. Hoy vamos a darle una vuelta a unos materiales que proponen justo eso. O sea, dejar de ver el presupuesto como una camisa de fuerza y empezar a verlo como una brújula. Es un cambio de filosofía radical, la verdad. Se trata de pasar de la matemática, de la restricción, a la narrativa de la intención. Los textos que tenemos delante no se centran en qué aplicación usar, sino en el porqué, en la mentalidad. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Vamos a desglosar esa filosofía. Exploraremos una metáfora que a mí me pareció genial, la de un faro y un barco. Que lo cambia todo. Lo cambia todo. Y nos meteremos en los 4 pilares que, según el texto, sostienen un presupuesto que de verdad funciona. Y veremos por qué la famosa regla del 50-30-20 es más una guía Que una ley. Una historia de libertad, no de control. Es un punto de partida, ¿eh? Fascinante. De acuerdo, pues empecemos por el obstáculo principal. El material dice que el primer error es asociar presupuesto con control absoluto. Claro. Esa idea de que cada céntimo tiene que estar vigilado, que te lleva a vivir en un no puedo constante. Y es una trampa, porque, a ver, el control absoluto sobre la vida, y por tanto sobre el dinero, es una ilusión. Siempre hay imprevistos. Siempre. El texto propone un cambio de enfoque muy sutil, pero, potentísimo. No busques control, busca claridad. La claridad es lo que de verdad te da poder. Me gusta esa distinción. Control es rigidez, claridad es información. Y para que lo entendamos bien, el texto usa una imagen que me pareció brillante. La del faro y el barco. Esa misma. Es una analogía muy potente. Nos pide que imaginamos que nuestras finanzas son un barco. Navegando en el mar. Exacto. Y nosotros somos el capitán. El presupuesto no es un timón que te obliga a ir en una dirección. Es el faro en la costa. Y un faro no le grita al barco a dónde tiene que ir. Simplemente, ilumina. Te muestra las rocas, te indica dónde está la costa, Te da información. te permite ver con claridad. Pero la decisión final sobre qué rumbo tomar, esa sigue siendo tuya, del capitán. Eso es. Y eso lo cambia todo, porque elimina el juicio. Un presupuesto bien entendido no te dice lo estás haciendo mal. Simplemente te dice, mira, esto es lo que está pasando. El 25% de tus ingresos ha ido aquí. ¿Tú decides? Convierte los datos en un aliado, no en un crítico. Exacto, en un sistema de navegación. Entonces, si queremos construir ese faro, ¿por dónde empezamos? Supongo que no es solo anotar gastos. ¿Cuáles son los cimientos? Pues el texto lo articula en torno a 4 pilares. Y son más de actitud que de matemáticas. Son claridad, realismo, flexibilidad e intencionalidad. Vale, analicemos el primero. Claridad. Ya hemos dicho que es el objetivo, pero también es el punto de partida. Es el acto de encender la luz. Mucha gente, navega a oscuras porque tiene miedo de lo que va a encontrar. Sí, da un poco de vértigo. Claro. La claridad es hacer un seguimiento honesto, sin adornos. Es crear el mapa de tu situación actual. Sin ese mapa, cualquier plan es pura fantasía. Y una vez tienes el mapa, llega el segundo pilar, realismo. El texto insiste mucho en que aquí es donde la mayoría de presupuestos fracasan. Sí. Y creo que está muy conectado con la cultura actual, con las redes sociales. A menudo creamos un presupuesto para la persona que nos gustaría ser, no para la que somos. Totalmente. El material lo compara con un plan de entrenamiento. Si nunca has corrido, no te pones una maratón la semana que viene. Sería absurdo. Te frustrarías y lo dejarías. Pues con el dinero es igual. Un presupuesto realista parte de tus hábitos de hoy y propone cambios graduales, sostenibles. Lo cual me lleva al tercer pilar, que parece la consecuencia lógica, la flexibilidad. Porque la vida es de todo menos predecible. Desde luego. Un presupuesto rígido es como una pieza de cristal. Al primer imprevisto, una multa, una avería, Se rompe. y ya lo abandonas para siempre. Exacto. El texto defiende que un buen presupuesto es más como el bambú. Tiene estructura, pero se dobla cuando sopla el viento. ¿Y eso en la práctica qué es? Tener una categoría para imprevistos. Sin duda, un fondo para emergencias es clave. Pero la flexibilidad va más allá. Significa entender que las categorías no son silos. Quizá un mes gastas más en vida social y al mes siguiente casi nada. Se trata de revisar y ajustar. Es un organismo vivo. Entendido. Y nos queda el cuarto, que para mí es el que conecta todo.
La intencionalidad. Este es el gran cambio de mentalidad. Aquí es donde el presupuesto deja de ser una herramienta defensiva para no gastar y se convierte en una proactiva para construir. O sea, que cada euro que gastas tenga un propósito. Eso es, alineado con tus valores. La pregunta deja de ser ¿puedo permitirme esto? Para ser ¿quiero permitirme esto? ¿Me acerca a la vida que quiero? Es pasar de recortar por recortar a redirigir el dinero hacia lo que de verdad te importa. Es un enfoque mucho más positivo, mucho más. Porque dejas de sentir que te estás privando de algo y empiezas a sentir que estás eligiendo activamente otra cosa que valoras más. No es no puedo comprar ese café, es elijo destinar esos euros a mi fondo para viajar. Vale, la filosofía es muy potente. Claridad, realismo, flexibilidad, intencionalidad. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Porque pasar de estos conceptos a una hoja de cálculo puede ser abrumador. Sí, y aquí es donde se vuelve muy práctico. Mencionan la famosa regla del 50-30-20 como un punto de partida excelente, porque es sencilla y se alinea con estos pilares. Recordemos en qué consiste. La idea es dividir los ingresos netos en 3 grandes cubos, ¿no? 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro y inversión. ¿Correcto? El 50% es lo esencial. Vivienda, facturas, transporte, comida. El 30% es lo que hace la vida más agradable. Ocio, cenas, suscripciones. Y el 20% es para el futuro. Ahorrar, invertir, amortizar deuda. Es un marco claro, pero a primera vista podría parecer un poco rígido. Choca con el pilar de la flexibilidad que decíamos. Ahí está la clave. El texto subraya que el 50-30-20 no es una ley, es un mapa de referencia. La pregunta no es si cumples los porcentajes, sino si esa distribución tiene sentido para tu vida, ahora. Claro. Por eso el material propone varias adaptaciones que lo ilustran muy bien. Esto me parece muy interesante. ¿Qué tipo de adaptaciones sugiere? Por ejemplo, para una persona joven que empieza a trabajar sin grandes cargas, sugiere un 40-30-30. Menos en necesidades y más en ahorro. Exacto. Reduces las necesidades del 50 al 40% y subes el ahorro al 30%. Es una forma de aprovechar el interés compuesto desde el principio. Tiene todo el sentido del mundo. Y para el caso contrario, una familia con hijos. Para ellos, la realidad puede ser un 60-20-20. La hipoteca, el colegio, la comida inflan la categoría de necesidades. Claro, es que es así. Pues asumen que ocupará un 60% y ajustan lo demás, sin sentirse culpables por no llegar el 50-30-20 oficial. Y menciona algo sobre, no sé, los autónomos con ingresos más variables. Sí, los menciona específicamente. Para un autónomo sugiere un 50-20-30. Se mantiene el 50% de necesidades, pero se reduce el gasto en deseos al 20%, para poder aumentar el ahorro al 30%. Para tener un colchón de seguridad más grande. Ese 10% extra va a un colchón más robusto. Y en un caso más extremo, alguien en transición laboral propone un 50-10-40, minimizando los deseos al máximo. Lo que demuestra que el poder de la regla no está en los números, sino en la conversación que te obliga a tener contigo mismo. Exactamente. Es un marco para pensar, no una jaula para actuar. Aún así, me imagino que incluso con el mejor marco del mundo, hay gastos que se nos escapan, esos de los que casi no somos conscientes. El texto tiene un nombre para eso, ¿verdad? Sí, y es una imagen muy gráfica. Los llama gastos invisibles o, de forma más coloquial, termitas financieras. Termitas, me encanta, porque son pequeñas, silenciosas, pero con el tiempo... Pueden hacer un daño estructural tremendo. Claro. No hablamos de la hipoteca o la compra semanal. Las termitas son esas pequeñas fugas. El texto da ejemplos muy actuales. La suscripción a esa app que no usas, el periodo de prueba que se convirtió en pago recurrente, las comisiones del banco, o esas microcompras de 2 o 3 euros con el móvil, que sumadas a final de mes... Son una cantidad considerable. Y el problema es que, al ser pequeñas, no les damos importancia, pero generan una sensación de impotencia. La sensación de que el dinero se me escapa y no sé cómo. Exacto. Y eso es una fuente de ansiedad enorme. Por eso el ejercicio de buscar y eliminar esas termitas no es solo un acto de ahorro, es un acto de recuperación de la agencia sobre tu dinero.
Lo describes como un acto de recuperación, y el material va un paso más allá y lo enmarca dentro del autocuidado. Pues sí, porque el autocuidado no es solo ir al gimnasio, también es cuidar de tu tranquilidad mental. Y la incertidumbre financiera es uno de los mayores ladrones de esa tranquilidad. Claro, al hacer un presupuesto, al identificar esas termitas, estás reduciendo la carga mental del no sé a dónde se va mi dinero. Estás poniendo orden, y ese orden externo genera una calma interna inmensa. Es cuidarte a ti. Y eso nos lleva directamente a la idea final del texto, que creo que es la más inspiradora de todas. Que el presupuesto no es solo una foto de quién eres hoy. Sino un plano para construir quién quieres ser mañana. Es la culminación de todo, ¿no? El presupuesto deja de ser un espejo retrovisor que mira al pasado. Y se convierte en el volante que dirige hacia el futuro. Es una herramienta de diseño, de vida. El texto lo ilustra muy bien. Si tu objetivo es viajar más, en tu presupuesto debe haber una partida mensual, por pequeña que sea, para un fondo de viajes. Tus aspiraciones deben tener un reflejo tangible. Hay una frase en el material que lo resume perfecto. Tu presupuesto es el puente entre tu yo actual y tu yo deseado. Es una frase muy potente. Y para que no se quede en una frase bonita, el texto cuenta una breve historia. La de Clara. La historia de Clara, cuéntanosla. Clara es el arquetipo de una profesional de éxito. Buen sueldo, pero con una sensación constante de agobio financiero. Le sonará a mucha gente. Sentía que, ganara lo que ganara, siempre llegaba justa a fin de mes. Un día decide hacer un presupuesto, pero no para castigarse, sino con curiosidad, para entenderse. ¿Y qué descubre? Descubre patrones que le eran invisibles, que una cantidad enorme de su dinero se iba en pequeños gastos impulsivos para gestionar el estrés. Cafés caros, comida a domicilio, compras online, gratificación instantánea y mínima. Eso es. Y, al mismo tiempo, veía que no destinaba casi nada a sus verdaderas pasiones, como la fotografía o el senderismo. O sea, el problema no era cuánto ganaba, sino la falta de alineación entre sus gastos y sus valores. Exactamente. No se trataba de gastar menos, sino de redirigir. Empezó a hacer pequeños cambios. En lugar de la comida a domicilio, usó ese dinero para una escapada de fin de semana. En lugar de compras impulsivas, lo ahorró para un nuevo objetivo para su cámara. Justo. Y la conclusión de la historia es muy reveladora. ¿Cuál es? El texto dice que, 3 meses después, Clara no era necesariamente más rica en dinero, pero era inmensamente más libre. Uf, porque cada euro que gastaba era una elección consciente que la acercaba a la persona que quería ser. Había recuperado el control de su propia historia. Y esa, argumenta el texto, es la verdadera riqueza. Es una conclusión muy potente. Al final, después de todo este análisis, queda claro que un presupuesto bien entendido no es una restricción. Para nada. Es una declaración de intenciones. Es, como en el caso de Clara, un acto de libertad. Un guión que escribimos nosotros mismos sobre la vida que queremos llevar. Pues recapitulando, hemos desmantelado la idea del presupuesto como una cárcel de números. Hemos visto cómo puede ser una narrativa que escribimos de forma consciente. Una historia que, como hemos visto, puede y debe cambiar de argumento a medida que cambiamos nosotros. Hemos analizado los conceptos que sostienen esta visión. La metáfora del faro que ilumina sin obligar. Los 4 pilares: claridad, realismo, flexibilidad e intencionalidad. Y la idea final del presupuesto como ese puente que nos lleva desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Y todo esto al final nos deja con una pregunta importante. El texto nos ha invitado a pensar en nuestras finanzas no como cifras frías, sino como un relato. Un ejercicio de introspección que va mucho más allá del dinero. Sin duda, y que nos deja con este pensamiento para reflexionar. Si el extracto bancario del último mes fuera un capítulo en la biografía de alguien, ¿qué diría esa historia sobre sus verdaderas prioridades? Y sobre todo, ¿es esa la historia que se quiere contar?